Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza en función de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Universidad en la cual es profesor nuestro invitado de hoy, Rubén Jorge Lente, quien conozco desde muchísimos años. En rigor fue alumno mío, de los primeros alumnos que tuve en mi ingreso como docente en la facultad. Y lo perdí por el derecho procesal, esa es la verdad. Él fue profesor de economía en Buenos Aires, en Entre Ríos, y así con eso litigó más de 40 años en los foros de la ciudad de Rosario. Y estuve preocupado días pasados por las implicaciones propias que una sentencia puede tener en el campo de la economía general de un país o de una categoría de personas. Cuando se dicta una sentencia, respetando un derecho subjetivo que debe ser respetado conforme con la ley, es posible que esa sentencia tenga un efecto expansivo fenomenal y que afecte entonces a otra muchísima gente, como puede ocurrir, por ejemplo, cuando la Corte Nacional decide un problema de jubilaciones. Hay un señor que litiga por un reparo que tiene a un recorte jubilatorio y de golpe la sentencia que allí se dicte afecta a 300.000 personas. Yo recuerdo hace unos años, durante la vigencia de uno de los gobiernos militares, de los tantos gobiernos militares que tuvimos, se puso un impuesto no trasladable al público sobre la venta de los autos. Y una empresa importante que fabricaba autos en la Argentina, directamente lo trasladó un 5%. Lo trasladó mal, pero lo trasladó y la gente lo compró. Y lo compró durante 2 años, 3 años. La cantidad de miles de autos que vendió la empresa durante años con ese 5%. Hasta que uno se le ocurrió reclamar por ese 5%, habida cuenta que creyó que había pagado mal porque el impuesto no era trasladable. Ese juicio se tramitó y resolvió en la ciudad de San Nicolás. El juez nicoleño hizo lugar a la demanda, ordenó a la empresa automotriz que devolviera ese 5% indexado, por supuesto, y con intereses altísimos. Y de inmediato aparecieron 2 o 3 avisos en los diarios. Recuerdo claramente en Clarín, por ejemplo, en La Nación y en la capital de Rosario, de abogados que ofrecían recuperar el 5%. Y se hicieron varios miles de pleitos. Yo tengo la impresión de que cuando la Ford vio esa, no tuvo más remedio que ir al entonces presidente de la República a decirle que si tenía que pagar esa cifra, se retiraba de la Argentina. Y cuando llegó a la Corte lo rechazó. Rechazó con ese cuento de que no se ha hecho la reserva o las cosas que dice la Corte para no abrir un recurso cuando tiene que ser abierto, ¿no? Pero yo no tengo dudas en mi interior de que alguien del Ejecutivo, preocupado por los efectos de la desaparición de la empresa automotriz en Buenos Aires, habló con la Corte diciendo: ustedes son un órgano de cogobierno, no de desgobierno. Si acá la Ford se va porque hay que pagar esto, señores, quiero que sepan que perdemos 20.000 empleos. Eso es el tema que me ha preocupado siempre. Cuando dicto una sentencia a favor de Pedro y en contra de Juan, esa sentencia puede afectar a muchísima gente. Y esa expansión es una expansión económica que los jueces no están preparados para resolver, ni siquiera se imaginan que existe el problema. Por eso es que lo busqué a Rubén Jorge Lente, mi amigo, para que me explique si esto es así, si existe esta expansión que digo yo, y en su caso, cómo podría ser estudiado, por ejemplo, a partir de qué es un análisis económico del derecho, por qué habría que estudiar economía en las facultades que no se estudia, y cuál sería el problema, qué es lo que tendría que hacer un juez frente a estos
eventuales problemas expansivos. Me parece de la mayor importancia, no es un tema absolutamente procesal, porque atañe los efectos de las sentencias, pero es para procesal y por eso entonces he decidido incluirlo en este conversatorio. Mi querido Rubén Jorge Lenti, con todo afecto te recibo, estás en tu casa como siempre. Ya me has escuchado mi preocupación. Empiezo a preguntarte qué es en esencia eso de que ustedes llaman el análisis económico del derecho. Te escucho con toda atención. Gracias, Adolfo. Quiero hacer dos agradecimientos previos a la respuesta a tu pregunta. Uno que es contemporáneo, el hecho de que me has tratado de amigo, que lo somos, pero que realmente hacerlo público y de esta manera es un honor para mí. Y segundo, porque aunque me perdiste en la carrera de Derecho Procesal, siempre me acuerdo que vos me abriste las puertas de la facultad de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Derecho, de la UNR, porque yo entré siendo un auxiliar de cátedra de Derecho Procesal. Incluso sé que me hacías ver cómo se cosía un expediente y enseñarlo a los alumnos para que no se usara la máquina de ganchitos que se provocaban el desprendimiento. Algunas veces subjetivamente y otras veces no tanto, cuando las páginas, las hojas se abrochaban con maquinita. Así Oye, y también para saber cuándo te habían descosido el expediente. También. No sabe coser, claro. no sabe cuándo, quién se lo descosió. Esa es una picardía propia del ejercicio profesional, ¿no? Por eso, Gracias por este recuerdo. el agradecimiento mío es a 50 años y al día de hoy. Gracias. Y he sido alumno tuyo, únicamente que no cursando Derecho Procesal, he sido alumno tuyo cursando Oratoria Forense, de la que vos eras titular. Yo he tenido siempre una vocación por la economía, a punto tal que los test vocacionales que se hacían entonces, cuando empecé la carrera de Derecho, me determinaban que esa era la carrera que yo debía seguir, pero en Rosario no existía, en el Rosario no, era la Universidad Nacional del Litoral. En aquel entonces no existía la licenciatura en economía, y entonces, mirando un poco la foja de los ministros de Economía de la Nación, yo veía que todos eran abogados. Y efectivamente, creo que el primer licenciado en Economía que hubo como ministro de Economía de la Nación fue Juan Sorruí, presidencia de Alfonsín, mitad de la presidencia de Alfonsín. El resto de ministros fueron abogados con una proclividad al estudio de la economía, naturalmente. Y entonces, yo te agradezco ese detalle, que no lo conocía, no recordaba eso, ¿no? Que Sorruí hubiera sido el primer economista a cargo del ministerio. Exactamente, sí. Porque con algunos otros nos fue muy mal, ¿eh? Sí. Eran más abogados que economistas. Eran más abogados que economistas. Bueno, con los economistas tampoco nos ha ido muy bien, ¿no? Pero creo que parto de una idea que vos la has mencionado en principio. La economía es una asignatura, una ciencia que se estudia muy poco en la Facultad de Derecho. Yo diría que es una asignatura marginal a las carreras, la carrera de Derecho. Lo afirmo desde el punto de vista de donde di 40 años, 35 años cátedra. Es decir, es imposible que una ciencia social como la economía uno pueda dictarla en un cuatrimestre, porque ni siquiera anual era. Y entonces lo que uno busca siempre es hacer una selección de grandes temas para tratar de ilustrar a los chicos, a los alumnos, que por lo demás vienen con una aprehensión de la economía, pensando que la economía es matemáticas. Y en realidad la economía se vale de las matemáticas y utiliza mucho los modelos econométricos que empezaron a ser realidades a partir de la década del 50 del siglo pasado. Y en realidad, la simbología econométrica también debiera permitir que los que
somos abogados, los que estudiamos derecho, los que estudiarán derecho, les permita realizar modelos de análisis matemático de las conductas humanas. Eso es el análisis económico del derecho. En realidad es advertir que el derecho positivo contiene normas, en nuestro caso codificadas, codificadas en sentido lato, que evidentemente, como vos decías, al instrumentarse vía derecho procesal, por eso también el análisis económico del derecho le cabe al derecho procesal, terminan quizás en una sentencia que tiene los efectos de una norma de cumplimiento obligatorio. Y eso genera un trasfondo económico que puede ser con costos sociales o pueden ser con los costos comunes para las partes, que también es un análisis económico del derecho. Las partes, cuando van a ejercer un derecho sustantivo, lo van a hacer o a través de la justicia o a través de un medio privado de solución de conflictos como un tribunal arbitral. Pero de una manera o de otra, esas partes van a tener en cuenta una serie de datos que la economía los evalúa. La aversión al riesgo, los costos de un juicio, el tiempo que transcurre, el estado general del país, porque no es lo mismo el tiempo que transcurre en Alemania o en Estados Unidos que el tiempo que transcurre en la Argentina, donde 4 años o 3 años es un disparate pensarlo en comparación con términos de hoy. Y después vienen los costos de la ejecución de la sentencia. Hay un estudio muy interesante, pero muy válido para los europeos, hecho en Holanda, donde del 100% de las sentencias dictadas, las que se ejecutan con un cumplimiento del 100%, solamente es el 32%. El 28% tiene un cumplimiento irregular, parte se cumple, parte no, y el 50% restante no se cumple, por distintas razones. Yo no me animaría a trasladar ese cuadro estadístico a la Argentina, pero quizás nos asombraríamos si viéramos el resultado de la ejecución de una sentencia. Por eso es que... Oye, te interrumpo. Es así, ¿eh? Durante muchísimos años he visto que cuando nuestro juicio ejecutivo de verdad es un juicio monitorio en Santa Fe, que comienza con un auto de solvendo en el cual el juez cita de remate, ya ordena el remate a menos que se opongan excepciones admisibles. Y para eso, junto con la citación, se hace un embargo ejecutivo de bienes, que a veces no se puede hacer porque no hay bienes. En mi proyecto de código procesal, yo allí lo paro, no sigo adelante ese juicio. Porque el seguir adelante un juicio que nunca se va a ejecutar por carencia de bienes, por falta de embargo, supera más del 50%. Estamos hablando de los números que vos estás diciendo. Y sin embargo, asumimos el costo terrible en el tribunal de tramitar miles de expedientes, de citar, de llamar autos para sentencia, notificarlo, dictar la sentencia, notificarla e inhibirlo. Un año de pleito con tareas y de mucha gente que nunca servirá para nada. Porque igual que los NN en materia penal, que llenan una habitación entera, que nunca se van a enterar de quién es, el insolvente que firmó un documentito cualquiera para pagar una licuadora nunca va a pagarlo, ¿no? Y tenemos miles de expedientes en esas condiciones. Y eso nadie lo vio, nadie lo diagnosticó. Vos lo estás poniendo el dedo en la llaga. Bueno, eso es evidente y eso forma un poco también parte de que los abogados
egresamos todos con una formación netamente jurídica, muy marginal en lo económico y, por supuesto, que en lo matemático absolutamente nulo. Al contrario, casi diríamos que la matemática es un hito que marca el que quiere estudiar ciencias duras del que quiere estudiar ciencias humanísticas. Pero la economía es una ciencia social, es una ciencia humanística. Únicamente que se ha valido de la matemática, perdón, para realizar esos análisis que después terminaron fundando una rama de la economía que es la econometría, que son verdaderos modelos que aplicados a futuro han servido y sirven para ver qué es lo que mejor se puede hacer o lo que no hay que hacer. Es decir, tampoco el legislador hace análisis económico del derecho al dictar una norma. No hace el análisis económico del derecho que, digamos, el análisis económico merece hacerse. Es decir, no es ver, por ejemplo, yo dicto un impuesto, cuánto recaudo, sino yo dicto un impuesto y cuánto recaudo y cuánto dejo de recaudar por pérdida de confiabilidad, porque la gente no paga, porque se va al Uruguay y fija su domicilio fiscal en Uruguay a raíz del impuesto ese. Es decir, todas esas consecuencias no son inmediatas, pero se pueden verificar fácilmente de acá al año 2022, cuando ya no tenés el domicilio fiscal en Argentina, por ejemplo. Oye, eso es lo que pasó, si vos recordás con la última sentencia que dictó la Corte cuando asumió el presidente Macri, que condenó a la nación a pagarle no sé a quién el porcentaje que le debía de la coparticipación. Eso tuvo un efecto expansivo de inmediato y se colaron todas las provincias, con lo cual la caja grande de la nación desapareció. Sí, eso se hizo todo un problema a raíz de eso. Claro, efectivamente es un problema, y es un problema también, digamos, a nivel macro y a nivel micro. El análisis económico del derecho tiene mucha más vigencia y mucho más estudio en el derecho, naturalmente en el derecho privado, pero en el derecho, en la parte microeconómica, es decir, en la función de cada uno de nosotros como agentes económicos que somos demandantes, es decir, demandantes como consumidores y ofertantes. Es allí donde más rige, porque hay muchísimos conflictos que se dan donde la evaluación de iniciamos o no un juicio tiene que ser altamente valorada, porque aún en el juicio del sistema el que pierde paga, el que gana no cobra todo. Entonces, el que gana debiera verificar o estimar cuáles son sus porcentuales de éxito que tiene. Porque el porcentual de decir yo gano esto, cobro el 90% porque total, el que perdió se hace cargo de las costas, bueno, pero ¿y el pacto de cuotalitis? ¿O los honorarios mensuales que tiene su abogado? ¿O los costos de iniciación de juicio? Porque cuando el juicio tiene una sentencia que definitivamente se cobra y se cobran las costas que se le devolverían a quien las ha pagado, que es el actor triunfante, las costas tienen un valor en un país inflacionario verdaderamente significativo para el costo de un proceso. Entonces, oye, te interrumpo. Ese análisis valorativo que estás mencionando que tendría que hacerse al comienzo del pleito para ver si se inicia o no, no todos los abogados saben o pueden no estar en condiciones de hacerlo, o a algunos ni siquiera se les ocurre que eso pueda hacer. Pero te cuento una experiencia mía. Cuando yo sé que un título me prescribe, por ejemplo, los 2 años, que la persona es insolvente, pero si yo tengo una sentencia, existe una mutación y ahora la sentencia tiene como efecto de cosa juzgada una prescripción de 10 años, resulta que la gente
hace el pleito para ganarse ese plazo. Lo hace inútilmente, con un coste fenomenal para la sociedad, porque hay que pagarle al juez, y sin embargo eso se hace desapercibidamente, y es algo que nunca nadie pensó tampoco. Bueno, por eso la idea mía en mi código es parar la situación al momento de la carencia de embargo. Si vos sos memorioso, en la sala segunda hay un juez de novela, de leyenda, se llamaba Teobaldo Natalio Musso. Y Musso siempre decía en sus sentencias que si no había embargo en la ejecución no tenía que seguir adelante porque no había que ejecutar. Era un trámite carente de objeto, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, pero también vayamos a las causas por las cuales el abogado razonablemente no hace esa valoración, porque nadie se la explicó en la facultad que tenía que hacerlo. Es decir, los que hemos enseñado economía, en un cuatrimestre, que podés dar las grandes instituciones económicas de la micro y de la macro, y del comercio internacional, y de los sistemas económicos, y de las historias de las ideas económicas, imposible de darlas, ¿cómo vamos a introducirnos con el análisis económico del derecho? Que ni siquiera ha tenido cabida. Mira, yo pienso solamente en la Universidad de Cuyo, por mencionar las nacionales, las universidades nacionales, Cuyo, Buenos Aires, y hay otra por allí que le ha dado, bueno, Córdoba. Córdoba tiene un docente, o tenía un docente, que yo lo traje a Rosario para que diera una charla al respecto, y él me invitó a su cátedra de Córdoba porque él enseñaba economía, en Córdoba era anual la materia, y quería que habláramos de análisis económico del derecho. El doctor Sergio Gestrin, amigo mío, y hoy todavía mandamos ya no cartas, sino, las metodologías que la tecnología incorpora. ¿Alguna vez hablaste con alguien en la Universidad de Rosario sobre este tema para ponerlo en el currículo de la carrera? Adolfo, resulta muy difícil hablarlo cuando he hablado más de 20 veces en que, primero, el nivel en que está economía, que es el inicio de la cuarta, quinta materia que un alumno cursa, no puede ser, porque la economía es una ciencia que tiene características de pensamiento abstracto a la cual el alumno no está acostumbrado, primero. Es decir, que debiera estar en un nivel superior. Más aún, como economía forma parte de esas 4 materias, de esas 4 asignaturas casi separadas, que son finanzas, tributario, no me acuerdo, 3 materias de economía, finanzas y tributario, en ese orden escalonado. Yo sostenía que no, debía adaptarse. Los alumnos que dejaban estas 3 materias para casi el final de su carrera daban brillantes exámenes aún rindiendo libre. ¿O rindiendo? No, rindiendo libre. Daban brillantes exámenes. No así aquellos que cursaban el cuatrimestre y regularizaban la materia. Así es. Es decir, que había una maduración en el trayecto de estudio que implicaba un mejoramiento sustancial para entender la economía y que era evidente con datos estadísticos. Cuando uno le preguntaba, muy bueno, o le decía al alumno, muy buen examen ha dado, ¿cuánto te falta para graduarte? Y 1 año. Ah, bueno. Entonces uno advertía que evidentemente el trayecto era muy importante. Bueno, sí, a eso... Oye, Rubén, a ver, yo ingresé en la facultad en el año de 1956. Y en ese año se daba economía política, era el nombre de la materia, se daba finanzas y tributos. Pero economía estaba al principio y finanzas estaba casi al final, con distintos profesores que le hacían puente o no a la materia. Yo estudié las 3 materias como pude, yo no soy especialista en nada de eso, pero con la vida, sobre todo cuando fui juez tantos años, algo me recordaba todavía, alguna preocupación tengo por esos problemas.
Los tributos nunca me importaron, porque nunca los manejé. Pero sí me interesó saber que me faltaba en mi formación entender un balance. Como juez civil he tenido problemas serios por no entender un balance. Quiero que vos recuerdes, vos sos de la época que cuando se creó la Facultad de Derecho de Rosario, el doctor De Juano, que fue su primer decano, el fundador, puso elementos de contabilidad como materias de primer año, era primero o segundo año. Creo que vos habrás rendido elementos de contabilidad con seguridad. Fundamentos de contabilidad. En esa facultad. Pero Sí. después se sacó. Es decir, lo que estamos hablando lo ignora la mayoría de gente que tiene poder de decisión. Se deciden políticamente los problemas y no jurídicamente o mirando el interés del alumno que va a ejercer la profesión mañana. Recién nosotros... Tienes razón lo que estás diciendo, ¿no? Recién, sí, fundamentos de contabilidad. Y sí, después la sacaron a esa asignatura. Vos fíjate que has dicho algo muy acertado, que era el costo que implica no solo social la ejecución de la sentencia, sino el inicio de un expediente. El inicio de un expediente en más de una vez, en más de una ocasión, hace que el abogado no tenga en cuenta el costo de la prueba. Nosotros tenemos el principio de que el que afirma debe probar. Y en el derecho penal a la inversa. Se presume la inocencia hasta tanto se demuestre su culpabilidad. Pero el costo de la prueba es ex ante y ex post. Cuanto mejor es ex ante, es decir, cuando esos libros de contabilidad y balance son más translúcidos y transparentes, el costo del perito de parte que vas a designar después y es a tu cargo es menor. Ahora, evidentemente, en un país medio como el nuestro, donde rige mucho lo que los cordobeses con gran humor, el propio humor cordobés dice flojito de papeles, se encuentran las personas, pymes, comercios pequeños, etcétera, etcétera. El costo, el ex post, es decir, cuando yo ofrezco la pericial contable y propongo como perito de parte a mi contador o al que me sugiere mi contador, porque a veces lo que se está litigando tiene un objetivo del cual mi contador no es experto. Ese costo no lo recupero, porque ese costo lo voy a soportar yo. Y evidentemente, ese costo lo voy a soportar en el momento en que el juez abre la causa prueba y desígnase como perito de parte, fulanito de tal. Bueno, en ese momento fulanito de tal me llama por teléfono y me dice, sí, designado, perito, como usted me propuso, bueno, hágame un adelanto de X cantidad. Bueno, es decir que la prueba implica a su vez un costo adicional dentro del mismo proceso y que genera, o debiera generar, para el pensamiento de es necesario un juicio, conviene hacerlo, ¿qué costo me roba la prueba? ¿Cuál va a ser la finalidad? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Cuando alcance... Oye, te agrego alguna cosa, porque vos has hablado del coste del perito, pero además las retribuciones a los testigos, la enorme cantidad de citaciones y de cargos de documentos que tenés que mandar, las fotocopias que tenés que hacer, las legalizaciones, todo eso implica mucho dinero, ¿no? Si hay mucha cosa detrás de eso que se desembolsa de inmediato, vos vas desembolsando la plata y no sabés si te la van a reembolsar, que es el problema que me estás diciendo. Por eso yo lo gasto, pero no sé si lo voy a cobrar. ¿Y si lo cobro, cuándo? Que es el otro problema. ¿Lo cobro actualizado? No creo. Porque... Bueno, esto que vos estás diciendo nadie lo dice, nadie se estudia. No, esto es una cosa para los abogados res inter alia salta. Sí. Nadie lo imagina.
Bueno, esas Oye, cosas... y no hay solución si un decano, un rector, una autoridad no toma la decisión de comprender primero el problema y luego trasladarlo a la facultad. Pero naturalmente, pero naturalmente, además del costo social que se genera, para, por ejemplo, que es propio de abogados, porque en la legislatura hay mucha gente que es abogada y que debiera tener una activa participación más allá de que pertenezca a una u otra comisión o algo por el estilo, ¿no? Yo no me quiero, ni quiero usar este conversatorio para jactarme, pero cuando vos sabrás que yo fui concejal en la ciudad de Rosario, cuando llegó el presupuesto, el primer presupuesto de la municipalidad, que había mandado el departamento ejecutivo, eh, yo era el único que sabía leerlo. Y me lo había enseñado Rafael Martínez Raimonda, un distinguido Viejo y abogado y glorioso abogado de Rosario. un prestigioso abogado de Rosario. Y Demócrata progresista de corazón y de alma. sí, señor, sí, doctor, efectivamente. Bueno, yo empecé mi militancia política allí y él, viendo mi vocación por la economía, por presupuesto y todo eso, me enseñó mínimamente, porque él era presidente de la Comisión de Presupuesto de la Nación, en la Cámara de Diputados, me enseñó a leer el presupuesto nacional en sus grandes rasgos, en sus grandes rubros, después no entramos en los detalles. Él tenía 42 años, era un brillante legislador, y me llevó y me consiguió, para cuando se debatió el presupuesto nacional, él era eh, miembro informante de la comisión por la oposición al proyecto oficial, y tuve la suerte de presenciar el debate del presupuesto. Bueno, eso quedó como un recuerdo nada más, y después, sin embargo, me sirvió enormemente el saber leer un presupuesto mucho más chico, pero poderlo leer. Y en realidad tuvimos que convocar a gente que conociera de Hacienda Pública para poder conocer ese presupuesto, para analizar el presupuesto. Pero eso provino de una actitud unilateral mía, de un hecho circunstancial como el de haber conocido a Martínez Raimonda, que él se haya predispuesto a explicarme, no una actitud sistemática que provenga de la enseñanza eh, eh, organizadamente. Yo voy a hacer nombres de dos universidades donde el análisis de derecho, análisis económico del derecho, cala hondo, que es la DITELA en Buenos Aires y el SEMA. ¿Y cuál? SEMA, SEMA SEMA. también en Buenos Aires y también acá. Que son dos universidades donde desde el principio del siglo XXI se empezó a trabajar con algunos seminarios, con algunos cursos, y la Universidad Nacional de Buenos Aires en un momento había organizado un posgrado en análisis económico del derecho que después abandonó. Eh, Después abandonó la continuidad. Yo no sé si ese análisis, si ese posgrado concluyó, me imagino que sí, pero no continuó. Con lo cual hay un corte evidente y transversal en la que no, este, la que termina resultando perjudicial. El, tanto los formadores como los presuntos abogados que quisieran seguirlo. Es como si alguien interrumpiera el curso de tu maestría de Derecho Procesal y se quedaran en el medio del camino. Bueno, eso es un poco la historia que yo digo. Es decir, ¿por qué la economía se considera primero una asignatura marginal en la carrera de Derecho? ¿Por qué la economía no se entiende y se actúa dentro del legislador que dicta normas? ¿Por qué la economía no llega a la magistratura? Y hay un autor argentino, Horacio Spector, que dice que lamentablemente en la magistratura se accede
con un concepto universalmente jurídico y de aplicación estricta de la ley, que en parte coincide con lo que vos estabas diciendo respecto al dictado de una sentencia. Y respecto al dictado de esa sentencia, que vos has dicho, a la que hiciste alusión, de los años, fines de los años 70, nadie se habría imaginado, yo de haber sido juez, hubiera en algún momento, cuando veo cómo viene la mano, en el sentido de que un juez dicta el reintegro, ordena el reintegro del impuesto pagado y lo que ello va a inducir, lo primero que hablo es con el ministro de Economía de la Nación y le digo, mire, yo soy juez de esto, veo venir encima estas posibilidades de que una empresa abandone el país y deje en la calle a 20.000 o menos, pero 20.000 empleados, a causa de este impuesto cuya recaudación suma X, pero cuya pérdida futuro es Y 10 veces superior a X. Creo que ese es decir, es estudiar el derecho a través de un análisis económico. Ahora estamos implementando, por ejemplo, una nueva ley de alquileres. ¿Una nueva qué? No tengo bien. Una nueva ley de alquileres. Bien. Donde los contratos pasan a tener 3 años de vigencia como mínimo, lo que ya me parece una imprudencia en un país como la Argentina, donde todavía no se sabe bien cuáles son los cálculos de reajuste de alquileres, porque va a surgir sobre los fines de año y a raíz de un estudio y un cálculo y una fórmula que elaborará el Banco Central sobre la base de inflación y salarios. Digamos, esa ley de alquileres, que el objetivo es proteger al inquilino, yo abro un signo de interrogación respecto a la protección. ¿A qué inquilinos protege? Al actual. Pero cualquiera de nosotros que tenga una propiedad y la oferte, que es un acto económico, la va a retirar de esa oferta porque no le conviene. Y en consecuencia, si no le conviene invertir, hay menos bienes ofertables, los precios de los alquileres suben, porque el alquiler es un precio. El precio de un servicio, que es, yo te doy mi casa para que la uses, vos la usás y me pagás una retribución. Ahora, cuanto menos oferta hay, surge con claridad que los precios son diferentes. ¿Y cómo son los precios diferentes? Más altos. ¿Se protegió al inquilino? ¿Se cumplió el objetivo previsto? ¿O por el contrario, se produjo una retracción de la oferta, un ascenso de los precios y los inquilinos terminan siendo los perjudicados? Yo te recuerdo que en los años 50, en los años 60, por un problema también económico como estamos viviendo actualmente, una pobreza generalizada en la Argentina, se paralizaron todos los desalojos y se renovaron automáticamente por virtud de la ley todos los contratos de alquiler, pero sin modificar el precio. Por tanto, cuando yo era juez de paz letrado en el año 1961, había alquileres de 200 pesos mensuales y por la misma casa de al lado pagaban 14 porque estaban de antes. La diferencia era de 15 o de 20 a 1. Y eso hizo, ya con los años puedo decirlo porque lo viví, que la gente no construyera para la renta. Cuando yo era muy chico, el inmigrante construía una casita o dos, una para vivir y la otra para que fuera la renta. Vivían de eso en la vejez, era la jubilación del inmigrante. Eso se paró durante muchos años. Y lo que vos te estás diciendo, tenemos un enorme déficit habitacional en la Argentina, precisamente porque no podían alquilarlo, o porque pagaban durante años nada.
En algún momento yo fui abogado de una empresa muy importante de Rosario, que quizás la gente no la haya conocido desde el punto de vista que voy a referirme, sino desde otro punto de vista. Esa empresa tenía, cuando yo tomé el poder, 732 propiedades en alquiler. Cuando lo dejé al poder 20 años, 20 y pico de años después, tenía 845 propiedades en su poder. La ley era más que significativa porque en un mismo edificio de 3 pisos convivían los departamentos con la ley, con los contratos prorrogados a precio vil y los nuevos que se desocupaban o por causa del muerto, por causa de que los locatarios se les ocurría irse o bueno, por algún tema casual, no por un tema económico, porque el tema económico convenía quedarse. Entonces, cuando se produjo las circunstancias de que se derogó la ley de alquileres, me parece que fue en 1978, esta empresa construyó 3 edificios que todavía están en la ciudad, naturalmente, Avenida Pellegrini Mitre, Mendoza y Mitre, 9 de Julio y La Prida. Cada tendrían 6, 7, 8 departamentos por piso, todos eran de 13 pisos. Ahí tenés una oferta no más de 50, 60, 70 unidades. ¿Qué hacía? Que se estandarizaran más los alquileres, porque la oferta era masiva. Bueno, ahora, es decir, si uno no hace análisis económico en las normas jurídicas, los problemas son a veces mayores, las consecuencias, son mayores problemas las consecuencias, ya sea a través de una sentencia o a través de la ley de oferta y demanda, que el objetivo que tiene la misma ley. Si evidentemente han trabajado en esa ley, en esa nueva ley de alquileres, abogados, yo calculo, imagino, no han tenido en cuenta ni el pasado con esa ley que vos haces mención. Vamos a caer y a incurrir en un nuevo proceso de carencia de ofertas, de alquileres que se elevan, de inquilinos que se van a ver perjudicados, en fin, de circunstancias no queridas, pero que pudieron ser previstas. Entonces, es fundamental estudiar economía en el derecho, ver el análisis y comportamiento no solamente de las normas jurídicas positivas, sino cuando quiero enmendarlas, los objetivos que alcanzo. ¿Los alcanzo o por el contrario los invierto? Bueno, yo creo que las facultades de Derecho, en general los abogados, en general, siento que los colegas nuestros no son proclives a estudiar economía. A mí me tocó dictar un curso en un colegio de abogados, no voy a decir en dónde, donde terminado, en realidad fue una charla dentro de un curso que se dictaba. Y abrí, como abre cualquiera, para preguntas, y un abogado relativamente joven me preguntó qué era el PBI. Y a mí eso me causó estupor, porque un abogado que no sabe lo que es el PBI, indudablemente tiene un déficit de conocimiento muy significativo para elaborar una norma, para defenderla o para juzgarla si fuera juez. Vale decir, si no sabe el PBI, qué es PBI, ¿cómo va a poder resolver el conflicto de Ford de una manera que no sea como lo hicieron en aquella época? Oye, hay otro punto también que quiero ponerlo de resalto. Te cuento una historia. Durante el gobierno del presidente Menem, siendo Hassan el ministro de Justicia, hubo
visitado por una delegación del Banco Mundial para expresarle la preocupación mundial de ese banco del coste del dinero argentino paralizado por vía de embargos de juicios ejecutivos. Es decir, la plata inmovilizada tenía un coste. Ese coste tuvo alguna repercusión bancaria, no sé cuál, pero fue el planteo que se hizo. Sassán tenía en ese momento como secretario de Economía, su padre, era un doctor de apellido Pareja, que entre los dos hicieron una comisión de reforma al Código Procesal para ver cómo había que agilitar el juicio ejecutivo para que no demorara los años que demora. Porque si esto no tiene embargo, puede ver lo que quiera, pero si tengo un dinero afectado a esto, eso puede tener un enorme problema de repercusión nacional e internacional. Se formó una comisión por la vía del Ministerio de Justicia, intervine yo como representante. Estaba por la vía y el doctor Lozano, hoy ministro de la Suprema Corte de la Ciudad de Buenos Aires, y por el Ministerio de Economía el propio doctor Pareja y alguien que lo acompañaba. Y nosotros propusimos hacer una vía de monitorizar definitivamente el juicio ejecutivo y hacerlo muy expedito, muy rápido. La verdad, logramos hacer un proyecto muy importante que después yo lo he incorporado a mi código actual, ¿no? Pero pasó lo de siempre, que cuando se enteró la gente que había una comisión y por qué estaba Alvarado y por qué no fulano, fueron mucha la gente que reclamó y se hizo una comisión de 25 personas. En un año nos juntamos 2 veces. Y lo único que atinamos a ponernos de acuerdo es que había que eliminar la prueba de posiciones. Y del Ejecutivo no se tocó nada. Entonces la gente del banco dijo, ustedes son irrecuperables. No tomó la palabra de Borges, no son ni buenos ni malos, son irrecuperables. Estamos dando un problema para que lo solucionen y están padeando con la confesión, ¿no? Pero es un coste que nadie lo ha estudiado. Es decir, no hay quien haga un diagnóstico serio por desconocimiento. Es como para el peor pescado del río, el sábalo que no es de correntada. Es como si el sabalaje estuviera haciendo la legislación procesal. Los más ineptos son los que hacen la ley procesal. Bueno, en Santa Fe se ha hecho acá un importante proyecto durante el gobierno socialista, que hasta ahora no ha logrado consenso o tuvo una pérdida de estado legislativo, por una comisión de gran consenso, integrada, entre otros, por una ordenanza del tribunal. A ver si me entendés. Si tiene que hablar una ordenanza del tribunal, un empleado del tribunal, si el proceso ejecutivo o no, o si el tercero interviene o no. Realmente... Ese es el nivel de idiotez del legislador argentino. Busca consenso entre la gente que no puede darlo porque no conocen el tema. Todo lo que vos has hablado es absolutamente ignorado por nuestros legisladores. Nadie pensó nunca lo que vos estás diciendo. Y tiene una repercusión directa, inmediata, rápida sobre la economía y sobre el coste del servicio. Hacen falta muchos más jueces, porque los que estamos entretenidos en hacer cosas que son inútiles. Claro. Es decir, hay un trabajo en exceso que es un costo social, un costo que se reparte en la sociedad. Un costo económico que se reparte socialmente. Exactamente. Y bueno, eso viene también repercutiendo en la sensación del ciudadano de a pie respecto a la justicia, que no la valora en lo que debiera valorarla, por razones que realmente no siempre son de la justicia, sino son de las normas a aplicar, de las normas que se dictan. Y por supuesto en Argentina mucho de amiguismo y esas cosas. Es decir, yo, por ejemplo, en lo que decíamos en el estudio de economía, en la facultad propuse 2 cosas, que eran muy sencillas de definir o no.
cambio en la posición de la currícula, yendo hacia arriba, la materia, la asignatura, y 1 año en lugar de un cuatrimestre. Eran 2 cosas muy sencillas, no era tan intrincado que análisis económico del derecho, que poner... No, eran Nadie lo entendió, eso no. 2 cosas muy sensatas. Y me parecen a mí que eran sensatas. Bueno, no lo habrán considerado del mismo modo las autoridades, que jamás se movilizaron por un tema dentro de la cátedra, es decir, las reuniones de las cátedras de derecho procesal, de derecho de economía, que se sigue llamando economía política, no sé por qué, pero se sigue llamando economía política y no economía. Bueno, quizás desde ese mismo momento en el que vos no valorás que la economía no es economía política, sino que es economía, cambiás el nombre sencillamente, ni siquiera el lugar en la currícula de cursado, ni tampoco la prolongación del estudio por 1 año, el nombre solamente, y no se lo hace, me parece que es una pauta que indica la poca importancia que tiene la economía dentro del estudio del derecho. Y te digo algo más. Una vez un arquitecto, con respecto a la ley de alquileres, me hizo recorrer la ciudad mirando para arriba. Y cuando eras concejal, eso cuando eras concejal. No me acuerdo bien, pero ya habían transcurrido, sí, puede ser, 10 o 12 años que se había derogado la ley de alquileres, la que rigió en los años 50 o por el estilo. Y me dice, mirá para arriba y observa el corte generacional que tiene Rosario. Todas las construcciones estas, que son bajas, casas mejores, peores, más chicas, más grandes, y edificios de media altura, son construcciones pre-ley. Después no hay un intermedio, y ahora han empezado los edificios horizontales de 10 pisos, 11 pisos, 12 pisos. Es decir, que hay un corte, él me decía, corte generacional, porque nadie, como vos dijiste recién, construía. Es decir, se construyó hasta un cierto límite. Cuando dejó de ser negocio la oferta de bienes para alquilar, se dejó de construir. Yo he tenido, en mi estudio, casos en que han venido gente a reprocharme por qué el titular del inmueble, me estoy refiriendo a esa empresa a la que hice alusión anteriormente, ¿por qué el titular del inmueble, teniendo esa cantidad de inmuebles, le cobraba alquiler? Una discusión de carácter filosófico y económico. Entonces, esto nos lleva a que el análisis económico del derecho para mí es fundamental. Yo diría que el estudio de la economía debiera hacerse en secundaria. En el superior de comercio, que depende de la universidad, se dictaba economía. Y había una notable diferencia entre el que pasaba del superior de comercio a la cátedra. Se estudiaba cuando yo era estudiante. Se notaba una diferencia de conocimiento entre el que iba a dar economía con egresado del superior a los otros. Yo como bachiller nacional, en aquel entonces bachiller nacional, no tuve nunca una noción de economía. Es decir, que tampoco yo. Sistemáticamente, ¿no? Ahora, sí. Sabíamos pavadas, pero eso no sabíamos nosotros. Cuando yo fui a rendir economía, en cambio, se estudiaba por un apuntecito, porque siempre fue marginal. Yo ya había leído a Samuelson. Pero por Oye, estudiamos los ríos de Europa o las cadenas montañosas de Asia y no economía. Claro. Qué tontería enorme, ¿no? Oye, Rubén, se nos va la hora.
Para mí ha sido muy provechosa la charla. Hemos puesto un montón de cosas. Si alguien quiere escucharla, podrá empezar a pensar cómo hacer un diagnóstico de lo que nos pasa, ¿no? Estoy muy contento con haberte convocado, muy satisfecho del resultado. Aprendí muchas cosas, como siempre me pasa. Y como que nos queda apenas un minuto, te pido un solo deseo final, ¿no? Hacer un pensamiento para que quede para la posteridad. Por ejemplo, eso que reiterar lo del estudio, por ejemplo, y con eso terminamos. Reitero diciendo que estudiar economía en la época de hoy, en la época que estamos, resulta fundamental. Y el estudio no debe provenir necesariamente de la universidad y de la especialidad en la carrera de economía, sino que debiera darse también en otras carreras. Porque el médico sanitarista debiera conocer economía para saber cómo funciona una unidad hospitalaria si llega a ser el director por concurso, que aspiro siempre, por concurso de una unidad hospitalaria. Es decir, el análisis económico el que sirve, no necesaria e intrínsecamente estudiar economía, sino analizar las pautas propias de una carrera, en nuestro caso, porque somos abogados. Yo me he volcado al análisis económico del derecho, que todavía no ha germinado en las universidades argentinas. Es decir, se han sembrado algunas que otras, algunas más, otras menos, pero no ha llegado a germinar no el análisis económico del derecho, sino la economía dentro de la currícula del estudio de la abogacía. Hago votos para que eso se cambie. Hago votos para que se entienda que economía es muy importante y habría que tener nociones de economía desde secundario. Y hago votos para que nosotros tengamos una situación como abogados, como coadyuvantes necesarios de la justicia. No sé si reconoces esa frase, esa expresión, ¿no? Es atribuible a un distinguido profesor de Derecho como te agradezco ese recuerdo, ¿eh? Para mí es importante dejar de ser auxiliar para ser coadyuvante esencial de las cosas. Así lo llamé en mi ley orgánica, ¿no? Oye, Lenti, te agradezco mucho la presencia hoy, tu compañía. Tendrás pronto noticias mías porque esto alguna trascendencia va a tener. Te mando un abrazo grande y gracias por todo. Te agradezco muchísimo a vos la oportunidad de haberme dado y la oportunidad de poder calar con la economía dentro del derecho. Un abrazo, querido. Gracias. Gracias a vos. Hasta luego.